Bueno, estoy con María Berlau. María Berlau es investigadora, la principal responsable, la CEO, diría yo, de eh, pues el Cuba Archivo. Cuba Archivo es un proyecto espectacular que recopila la memoria histórica cubana, pero además María Berlau es de las voces más reconocidas y más informadas de la realidad de los médicos cubanos. María, vimos que escribiste una carta al gobierno de Brasil para que contratara nuevamente a los médicos cubanos en este nuevo programa Mais Médicos que quiere lanzar ahora Lula, a los médicos que se quedaron en Brasil. Efectivamente, hemos visto que la justicia, no el gobierno, sino la justicia ha fallado para que tengan que contratar a estos médicos que se quedaron allí en Brasil. Imagino que es un éxito. Sin duda, y me parece que es importante frenar un poco la movida que yo veo venir de traer médicos nuevamente de Cuba. Decir, no, no, espérense, pero aquí hay un montón de médicos cubanos que ya están certificados como internacionalistas por el mismo gobierno cubano, que quieren trabajar, pero independientemente del gobierno cubano. Y tenemos una lista de como más de 500, ¿no? Y sin avisar mucho el programa, se sumarían miles. Esa misma carta le hemos enviado a varios gobiernos que han expresado interés a nivel local o federal de traer médicos cubanos y en ningún caso nos han respondido, porque son movidas políticas con el deseo de apoyar económicamente a Cuba, abrir un espacio para entrar agentes cubanos, apoyar el gobierno local, etcétera. Pero bueno, seguimos con eso. Me alegro que se centre la atención en la brigada médica en Haití, porque es una brigada que personalmente me ha consternado mucho por muchos años. En el año 2011 nosotros publicamos un trabajo justo sobre la brigada médica en Haití. Está en inglés en el sitio de Archivo Cuba. Si van a la página en inglés, al proyecto Cuba Salud está ahí. Esa brigada le genera a Cuba un ingreso enorme, muchísima propaganda, un ancla para tener una brigada de inteligencia muy importante en ese país y consume muchos recursos materiales de países europeos y demás. O sea, es una brigada que no paga el pueblo de Haití, que por supuesto. Esa es una pregunta que te quería hacer. Bueno, en el caso de Haití es noticia por el secuestro de uno de los choferes de la misión, pero el gobierno cubano vende esto como una obra generosa del internacionalismo proletario y de su corazón hacia el sur. Todo esto es mentira. Sabemos que ganan millones Así con es. esta supuesta ayuda y arriesgando la vida de los médicos. Sí, sería bueno pedir una transparencia que por supuesto no la van a dar. Yo pienso que esa es de las brigadas más que más dinero le generan a Cuba porque muchos países europeos contribuyen a esa brigada y no hay una transparencia. Y en un momento dado que hubo un gobierno de Haití, un cambio, que yo pude acceder a la oficina de la presidencia porque ellos no contestan, ¿no? Estos contratos son secretos. Me confirmaron que Haití no la pagaba, que Haití pagaba una suma mensual para los médicos, poder comer y demás y que eso lo pagaban otros países y que ellos no sabían, ¿no? Pero la situación, la condición de los médicos en Haití es muy preocupante porque muchos de ellos van a servir a lugares muy remotos donde no hay ni electricidad ni agua. Ahora mismo hay una situación de violencia extrema en Haití, de secuestros. Este es el segundo médico que secuestran cubano en Haití. Hubo una doctora que secuestraron a fines del 2020 o principios del 21, que parece que Cuba pagó. Eso en realidad no se supo, no, ellos oficialmente no confirman, pero esos médicos están en una situación de indefensión y vulnerabilidad extrema. Cuando el presidente haitiano lo asesinaron el año pasado, en el 21 me parece que fue, grupos de pobladores agredieron médicos cubanos como revancha, ¿no? Y es una situación realmente tremenda yo calculo que hay como 250 médicos cubanos aproximadamente por lo que ha salido en la prensa, ¿no? Ellos no dan nada oficial. María, tú estás trabajando en este informe sobre trata de personas. La trata de los médicos cubanos es horrorosa, pero además es un crimen
que se hace voz populi y que muchas, incluso democracias, Italia, está contratando médicos cubanos. Es una cosa de locos. Así es. No, yo pienso que es un crimen de lesa humanidad. Nosotros desde el 2010 empezamos a denunciarlos como tráfico de personas con la distinción que le da el derecho internacional a esa definición y podrán ir en nuestro sitio las leyes del derecho internacional que violan no solo del derecho internacional, sino de muchos de los países que entran en los contratos para recibir estas brigadas. Está en la legislación nacional, pero no hacen nada. O sea, yo creo que el hecho de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos se vio obligado después de muchos años de nosotros enviarle información y seguramente de muchísimas otras vías, particularmente a partir de la Brigada de Brasil, que fue muy grande y desertaron mucha gente, se vieron obligados a subirle la categoría de lo que ellos llaman la categoría 3, el Tier 3 de tráfico de personas, que es para los países que no cooperan, y hace 2 años que además es el Estado el traficante, porque en muchos países que hay tráfico de personas no es el Estado, sino otros actores. Aquí es el mismo gobierno y el Estado el que hace el tráfico. Eso es muy importante porque eso es una ley del Congreso y hay una serie de pasos que tienen que seguir y los estados que están colaborando en eso esperamos que empiecen a pagar un precio. Exacto. Y ahora, ahora que estamos viendo estas conversaciones con el régimen de La Habana, está yendo mucha gente a Cuba, etcétera. eh, Hemos visto el gobierno de Estados Unidos en los últimos años han sido muy fuertes con respecto a este tema del tráfico de personas. En el caso específico de los médicos, ¿crees que haya algún cambio con este presunto nuevo deshielo? No, bueno, el cambio que yo he observado desde que llega el gobierno de Biden a la Casa Blanca, le bajan el perfil a la lucha contra el tráfico laboral de los trabajadores exportados cubanos. Y por una serie de cosas que yo estoy empapada de eso, ¿no? Pero hay una ley del Congreso. Entonces, el Ejecutivo en este país no es un monarca, tiene que seguir las leyes de este país, por lo tanto, no han podido acabar completamente con con ese problema, que es un problema muy serio, aparte de los otros que tiene Cuba en términos de la violación de los derechos humanos, pero no lo pueden borrar de un plumón. Ahí están los 20 y pico de mil médicos y otros trabajadores de la salud cubana, aparte de los otros que están en otros rubros, que son una realidad. Y no se puede tapar el cielo con la mano, ¿no? Es así. Muchísimas gracias, María Berlau, por esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti.